Seguimos con fase 3, semana 17, estudiantes de octavo grado. The topic for this week is about verbs, and it says fase 3, semana 17, unit number 6, healthy habits. Content, simple past, number 1, using regular verbs. Para hablar en pasado existen dos clasificaciones, pero esta vez solamente vamos a estar hablando about regular verbs. ¿Qué es eso de regular verbs? Veamos aquí. 1.1 activation. We are going to recall some information about the past tense of verbs, and it says put the verbs in simple past and match the picture with the verbs. When you finish, write the hidden message. Example. Aquí tenemos el pasado de estos verbos. Una característica de los verbos en pasado es que generalmente les agregamos ed al final. Existen ciertas reglas porque depende de la terminación, así son los cambios que se dan, pero ustedes utilizando su traductor pueden buscarlos. For example, number 1, el dibujito nos señala que está estudiando, entonces sería study en pasado y la forma del pasado es studied. Esa misma he colocado yo en los espacios que corresponden. Usted no tendrá que hacer los dibujos, sino que solamente tiene que escribir la palabra en pasado en los espacios. Number 2, si buscamos el dibujo number 2, tiene que estar caminando, seguramente caminar, yes, here. Tenemos number 2 y va caminando, entonces el verbo es caminar. Caminar se dice walk, pero como ya está en pasado, por eso es que ustedes ven que aquí en esta parte se le ha agregado ed para que diga walked. Y al tener eso, entonces ya decimos caminó. Esa palabra yo la he colocado en los espacios que dicen number 2. Usted se va a ir fijando entonces en cada figura para saber cuál es el verbo que le indica. Tenemos hasta el espacio number 19 y ahí están todos los dibujitos y los verbos ya aparecen aquí también. Podríamos decir entonces que ya ocupamos el verbo walk, lo voy a señalar aquí, que ocupamos el verbo walk, miren aquí, y también ya ocupamos el verbo study, que está aquí. Entonces aquí pueden ir viendo ustedes cuál es el que corresponde en cada espacio según el dibujo que tienen. Al final van a encontrar un mensaje y eso nos servirá también para saber si hemos colocado correctamente los verbos como debe de ser. Repito, no necesitan hacer dibujo. La ruedita sí, porque ahí van a encontrar el mensaje para que estén seguros de que lo han hecho de la forma correcta. 1.2 Presentation. Review of simple past tense with regular verb. Vamos a recordar las reglas entonces. En la parte 1 usted ya aplicó, pero aquí le están recordando las reglas. Dice, cuando el verbo infinitive, cuando termina en una consonante, generalmente le agregamos ed. Por ejemplo, visit, visited. Love, ya termina en la e, entonces solo ponemos loved. Enjoy, como termina en consonante, le agregamos ed. Al estar así ya están en pasado. Visitar, amar, disfrutar. Study fue el cambio que hicimos. Dicen que la y se transforma en ied. Por eso queda study, tal y como usted lo observa aquí. Cuando los verbos tengan una sola sílaba, dice, y esté la combinación vocal-consonante, se le va a poner una consonante más, como en el caso de stop. Tenemos consonante vocal-consonante, entonces ahí le agregamos una última consonant y nos queda stopped. But. Última regla, cuando tiene dos sílabas el verbo. Pero el estrés, o sea, la fuerza está en la segunda sílaba y termina en una sola consonante. Hay que doblarle también la última consonante. Permit, permitted. Commit, committed. Y al estar aquí, entonces están ya en pasado. As you know, the simple past tense with regular verbs has affirmative, negative and interrogative form. Nos están diciendo que podemos tener oraciones afirmativas, oraciones negativas y además hacer preguntas con ellos. Y aquí tenemos las tres formas. Affirmative, simplemente ponemos el verbo en pasado. I worked, you worked, he worked, she worked, it worked, we worked, you worked, and they worked. Esta es toda la conjugación del verbo trabajar. ¿Qué pasará si yo quiero preguntar? Voy a decir did al inicio. Este nada más es un auxiliary. Did you work? ¿Trabajaste tú? Did he work? ¿Trabajó él?
Did she work? ¿Trabajó ella? Y así sucesivamente. Y las negative que llevan a combination did not, que si la queremos separar, usted ya sabe que podría ser did and not, pero aquí aparece solo en contraction. Estas son las combinaciones posibles. ¿Y qué va a pasar cuando alguien me haga una pregunta? Si me dicen, did you work? Yo voy a decir, yes, I did o no, I didn't. Si le quiero preguntar a él, o sea, a cualquier persona que sea hombre, le diría, did he work? ¿Trabajó él? Entonces la respuesta sería, yes, he did. No, he didn't. O sea que en la pregunta solo debemos de tener cuidado de quién están hablando para poder contestarla. 1.3 Practice. Aquí comienza la serie de ejercicios que tienen que hacer. Ya arriba me dieron ejemplos, entonces ahora quieren que practiquen y nos dicen en el primer exercise, match the endings to make regular verb in simple past tense. For example, aquí tenemos las tres terminaciones que podemos tener. Double consonant, cuando doblamos la última consonante y le agregamos ed, cuando solo le agregamos, cuando le cambiamos la y y le agregamos ed, cuando solo le agregamos ed y cuando solo le agregamos d. Los verbos que ustedes van a clasificar son los siguientes. Por ejemplo, play, yo sé que solo se le agrega la ed, entonces lo pongo aquí abajo de este. Played. Jump, lo mismo, jumped. Cry, y voy a hacer el cambio. Va a ir en cried. Visit, visited. Y así sucesivamente ustedes van a ir clasificando los que tienen aquí en la terminación que usted considere correcta. Second exercise. Siguiente. Nos dicen, write the past simple. Quieren que escribamos el pasado de los siguientes verbos. Aquí ya va un ejemplo. Finish, en pasado se va a decir finished. Y así van a ir escribiendo ustedes en los que tienen aquí. Aquí, no sé, aquí se fue un verbo irregular, que es do. Esta ustedes la buscan en el traductor y si no la encuentran, pues ahí déjenla porque no es un verbo regular. Number 2. Write the sentences into negative or interrogative. Aquí le indican, si tiene un signo menos es porque quieren que la hagan negative y si tiene un signo de pregunta es porque quiere que la hagan interrogative. For example, Julia studied math. Julia estudió matemática. Le dice menos, entonces la tengo que hacer en forma negativa. Y en forma negativa me quedaría, Julia didn't study math. You play golf. Quieren que la haga en pregunta. Entonces, did you play golf? Y por cierto, aquí se me escapó el signo de pregunta, pero este signo de pregunta tendría que ir aquí al final. Entonces así, esta la va a ser pregunta. Number 4, negative. Number 5, pregunta. And number 6, pregunta. Exercise number 3. In the exercise number 3, le piden a usted fill in the blanks with the past tense. Quieren que escriban el pasado del verbo que aparece en paréntesis. For example, my dad saved, porque ese es el pasado de save. Y así usted va a ir llenando con el pasado de cada verbo. Number 4, give a short answer to these questions. Las respuestas a estas preguntas, a donde vamos a tener cuidado de quién estamos hablando. Did you close the door? La afirmativa sería yes, I did. No, I did not. Si me preguntan de papá, did your father wash his car? Voy a decir yes, he did. No, he didn't. Y así me voy a ir fijando de quién me preguntan para saber qué voy a contestar. And the last activity is about grading. Production. Quieren que escriban de ustedes. Les dicen, how about you? It's time to practice. ¿Qué acerca de ustedes? Es tiempo de que practiquen. Y le piden entonces 3 affirmative sentences. 3 oraciones afirmativas que hablen about real action of you or your family members. Las oraciones pueden ser entonces suyas o de su familia. Please use correct expression of time in the past. Siempre pongan una expresión al final. Expresiones en pasado. Luego, 3 negative sentences, 3 oraciones negativas, lo mismo, utilizando, ya saben, la expresión didn't y la expresión en pasado. Y finalmente, 2 questions, 2 preguntas que le puede hacer a alguien usted. Y dice que dé de una sola vez la respuesta. Aquí nos dan unos examples. La primera es la afirmativa. I visited my brother yesterday. Está en pasado y lleva la expresión en pasado. My family and I didn't go to the beach last weekend. Lleva el didn't
el verbo y también la expresión en pasado, last weekend. Y una pregunta para mi mejor amiga Kika. Did you play with Luna 2 days ago? Ajá, y le hago la pregunta. ¿Jugaste con Luna, o sea, su perro, hace 2 días? Yes, I did. I played with my adorable Luna. Esa sería la respuesta. Va, entonces ustedes van a escribir 3 afirmativas, 3 negativas y 2 preguntas. And that's it. Ahí terminaría nuestra guía para esta semana. Luego están los online resources, que esto es nada más para que ustedes chequen algún recurso más. Y luego la evaluación, que por lógica es que ustedes sepan ocupar el pasado de los verbos regulares a los que se les agrega ed y ed, solamente la d, y algunas veces doblar la última consonante y ed. And that's it. Thank you.